Bienvenidos a un episodio más de The Lab Talks. Hoy es un episodio distinto, como verán. Estamos aprovechando el hecho que me estoy tatuando una pieza que es muy importante para mí. Y vamos a continuar con una gran conversación. Recuerden que este podcast o estos episodios tienen el deseo o el fin de poder expandir la mente, crear, dar la oportunidad para ponerse un poco más creativo, para considerar posibilidades, oportunidades, crear cosas nuevas, nuevos conceptos. Y dentro de esta conversación, por supuesto, para ayudarnos a poder generar una transformación personal que nos ayude a trazar una mejor ruta de impacto hacia el futuro. El día de hoy también me acompañan la persona que me está tatuando, que es Robin, y también tengo a mi esposa, que es la que, para que no me distraiga, es la que me va a hacer las preguntas y también la que va a guiar la conversación. ¿Qué tal, baby? Te tengo aquí. Hola, baby, ¿cómo estás? Aquí. Bien, bien. Admirando tu tatuaje. Ya, si todo sigue bien, mis tatuajes, si todo sigue bien, pronto va a venir tu nombre. Es una promesa pública. Pronto. Quedó grabado. Aunque no le he puesto fecha, pero pronto. Quedó grabado. Bueno, está bien, pues qué rico, qué chévere tener la oportunidad de compartir este episodio nuevamente contigo. Y bueno, sí te quiero preguntar, ¿qué te animó a hacer un episodio tatuándote? Las circunstancias. No, la verdad siempre he querido, siempre he querido. Yo por ahí tengo varias, le decía justo a Robin que yo cuando era jovencito, para el plan de 16 o 17, una de las cosas que había considerado como posibilidades de las cosas que me podía dedicar era hacer tatuador, ¿no? Era aprender a tatuar a otras personas. No se dio porque me tuve que mudar de ciudad, en ese momento vivía en Venezuela, pero siempre quedó ese cariño o ese amor por esta expresión de arte, que yo la considero así, ¿no? Y bueno. Genial. Y las personas que quizás han tenido la oportunidad de admirar tus tatuajes, creo que podrían observar cómo marcado ahí en tus brazos principalmente. Tienes diferentes historias en el transcurso de los años desde que yo te conozco. Has tenido tatuajes y poco a poco has ido añadiendo más. Y creo que cada tatuaje cuenta un poquito de tu vida, de tus historias, de tus temporadas. Claro. Y quizás mi pregunta para ti es, ¿qué tan importante es aprender a diferenciar las etapas o las temporadas de la vida, ¿no? Y cómo las has vivido, cómo las has procesado. Claro, buena pregunta. Fíjate que creo que el primer tatuaje que me hice a escondidas también fue a los 16, escondidas de mi familia, ¿no? Porque si no me iban a... La verdad no sé qué me iban a decir, pero bueno, me hice uno y recuerdo que solo me alcanzó para hacerme 2 ojitos y una nariz. Estaba en Puerto La Cruz, en Venezuela, ¿no? Después lo terminé tapando por otro un poco más grande, ¿no? Porque en realidad no había quedado muy bien, pero era la primera experiencia, ¿no? Pero en ese momento yo estaba en otra etapa, era más mis ganas de poder expresar o comunicar quizás cierto malestar o cierta libertad, cierto sentido de rebeldía, de ir en contra de lo que la gente esperaba o decía de parte mía, ¿no? Entonces para mí fue una oportunidad de comunicar y en ese momento de comunicar quizás cómo me estaba sintiendo, ¿no? Y la oportunidad de poder expresar mis sentimientos y comunicarle al mundo algo en particular, ¿no? Mientras pasan los años y mientras voy madurando y voy cambiando, definitivamente han habido diferentes etapas, ¿no? Y eso ha sido todo un proceso para mí. Tengo tatuajes más grandes, tengo otro que me hice en el brazo por acá justo donde me están tatuando, que eran etapas de bastante desenfreno, de bastante irresponsabilidad, de bastante miedo y temor. Pero mientras han pasado los años, mis tatuajes han cambiado de carácter, de personalidad. Yo les diría que son tatuajes bastante maduros. Suena un poco raro, para algunas personas pueden considerar lo opuesto, ¿no? Pero son tatuajes con historia, con significado, con propósito, ¿no? Entonces, para mí, el poder identificar las diferentes etapas de la vida por la cual he estado y ver la trayectoria y cómo mi mente, mi corazón, mi perspectiva del mundo y de lo que Dios tiene y quiere para mí ha ido cambiando. Ha sido muy especial, ¿no? Y lo puedo ver a través de mis tatuajes, ¿no? Hay uno que tengo del 2017, que fue después que pasé por mi situación médica y me tuvieron que hacer todo ese tratamiento. Ahí tengo la fecha.
Tengo otros que comunican visión, impacto, otros que comunican dedicación, trabajo fuerte, otros que comunican mi fe, mi esencia, o algunos malestar, otros que comunican mi batalla en diferentes momentos con la depresión o con la salud, otros que comunican de repente mi lucha, luego la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Que es algo que es bastante parte de mi día a día y mi humanidad, ¿no? La fragilidad del ser humano, a eso me refiero, ¿no? Sí. Entonces, para mí ha sido importante eso y ver cómo cada uno de esos tatuajes, a través de las etapas, terminan marcando una trayectoria o una dirección de esperanza y lleno de posibilidades hacia el futuro. Entonces, a mí cada una de estas piezas me sirve de recordatorio sobre un futuro lleno de esperanzas, y en mi caso lleno de esperanzas en Dios, donde se abren una serie de posibilidades, ¿no? Y ya les voy a contar un poco más específicamente sobre la pieza que me estoy haciendo y por qué para mí es tan importante, ¿no? Te voy a leer algo y quiero que me puedas expandir un poco más en ese pensamiento. La manera en la que vamos cambiando nos marca nuevas posibilidades hacia el futuro. Claro. ¿Qué opinas de eso? Creo que en diferentes etapas, lo puedo conectar con varias cosas, ¿no? Pero creo que en diferentes etapas, mientras vemos con mayor claridad nuestro propio ser y nos vamos entendiendo mejor mientras maduramos y evolucionamos en perspectiva, creo que en la vida nos permite trazar una mejor ruta, ¿no? Es como decir, hace 10 años yo tenía una perspectiva de la vida y cierto sentido de dirección sobre lo que Dios quería, en mi caso, ¿no? De trabajar en el ministerio, estar envuelto con personas, trabajar con el desarrollo de los equipos o en gestión de cambio, en estructura organizacional, dentro y fuera de la iglesia o en empresas. Mi perspectiva era basada más en lo que yo sabía y lo que entendía. Durante los últimos años esa perspectiva de vida ha ido cambiando, pero no hacia lo opuesto, sino que se ha ido aclarando. Y mientras se va aclarando, puedo tomar mejores decisiones que me permiten afinar un poco más. Y de repente este es el punto, ¿no? Creo que mientras uno avanza y mientras uno procesa mejor las cosas y ver con claridad, me permite a mí, le permite a la gente que ve estos episodios, afinar mejor la puntería. Y yo creo que para mí esto es muy importante en esta etapa, ¿no? Por el resto de tiempo, los años que me quedan de vida, ¿no? Y no es por ser trágico, ¿no? Pero es por ser intencional y aprovechar el tiempo, ¿no? Yo quiero asegurarme que puedo estar cada vez más orientado hacia el desarrollo de mi propio propósito, ¿no? Y en vez de estar buscando o realizando una serie de actividades diversas, que en mi caso pueden generar un desenfoque o una pérdida de tiempo, el asegurarme de poder trazar y vivir una vida enrutada hacia la búsqueda y el desarrollo de mi propio propósito personal, y eso envuelve ciertas acciones que son un poco más específicas, ¿no? Ciertos sacrificios o ciertas inversiones en tiempo y en personas que están más ajustadas hacia una realidad en particular, ¿no? Entonces, por eso que yo creo que justo lo que estabas comentando, para mí, yo considero que es de suma importancia. Ok, muy bien. Ahora te quiero preguntar, ¿qué tan importante es la búsqueda de la autenticidad para una persona? Y eso es curioso, ¿no? Porque hablamos de la autenticidad. O sea, ¿qué significa ser auténtico cuando realmente hay tantas cosas que influyen sobre nuestra vida, van a tener un impacto sobre nuestra vida, pero cómo en medio de todo eso igual encontrar nuestra autenticidad, ¿no? Claro, para mí la parte de la autenticidad tiene bastante que ver con la identidad, y eso lo estamos trabajando justo en el programa que tenemos de ayudar a las personas a encontrar su propósito, ¿no? Tenemos un programa que hemos creado junto con Raúl para ayudar a las personas a ir a través de ese proceso, ¿no? Pero la identidad es clave de todo eso, ¿no? El poder entender cuál es mi factor único, algo que hace que mi desenvolvimiento sea más específico, ¿no? ¿Qué es lo que solo yo puedo traer quizás a la mesa? ¿Cómo estoy yo diseñado que me permite cumplir un fin específico para lograr ciertos objetivos en particular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autenticidad, yo creo que uno en el camino
porque a veces uno no tiene muy claro cómo uno es, ¿no? Hacia dónde uno va y uno está en esa búsqueda, ¿no? Pero yo creo que mientras buscamos la autenticidad nos damos cuenta también de cosas que no encajan con nosotros o que no es muy congruente con nuestra identidad, ya sea con nuestra personalidad, fortalezas, preferencias y pasiones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en el camino podemos perder mucho la dirección y creo que terminamos perdiendo mucho el tiempo queriendo alinearnos a algo que quizás no va con nosotros, ¿no? Ahora te quiero preguntar lo siguiente, que no saquen de notas. Creo que las personas podemos batallar mucho cuando hablamos de autenticidad, de identidad, incluso de propósito, porque uno va cambiando, uno va creciendo y quizás del modo como tú te identificabas cuando tenías 20 años, ya cuando tienes 40 años ya has madurado, ya has crecido, quizás tienes una nueva dirección, quizás has adquirido ciertos valores y creo que va cambiando y de repente es como que cómo afrontar esos cambios de la vida, eso que tú consideras que eres ahora y no sentirte como que no estás siendo auténtico a ti mismo, ¿no? Algo así. ¿Entiendes un poco lo que intento decir? Sí, pero por ejemplo en mi caso, claro, uno va evolucionando y va aclarando el panorama, ¿no? Pero yo creo que todo eso tiene mucho que ver con una postura de exploración y una postura de mucha curiosidad, ¿no? Creo que hay mucho que todavía falta por descubrir, ¿no? Y creo que uno va evolucionando. Yo voy a ver el panorama quizás más claro o distinto en algunos casos en los próximos 5, 10 y 15 años porque son diferentes etapas, ¿no? Pero dentro de cada etapa, por supuesto, hay una congruencia y hay una dirección que me permite yo entrar a los próximos 5, 10, 15, 20 años mucho más direccionado de lo que pudiera estar si yo no busco esa claridad en este momento, en el presente, para ayudarme a tomar mejores decisiones que me lleven a un resultado distinto hacia el futuro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la autenticidad, yo, al igual que muchas personas, perdemos mucho el tiempo intentando ser de una manera que no es congruente con nosotros, ¿no? Y creo que eso internamente genera también mucha frustración. Claro. Porque uno a veces intenta encajar con ciertas cosas y no encaja, ¿no? Ya sea en el mundo dentro y fuera de la iglesia, en el ámbito empresarial, hasta en el ámbito familiar, ¿no? Hay cosas que funcionan muy bien para ciertas personas, hay cosas que no funcionan muy bien, por más que sigas la misma fórmula o sigas los mismos pasos que para otras, ¿no? Claro, entonces hay que poder tener mucha claridad sobre la identidad de cada una de las personas y cómo uno puede avanzar teniendo claro mi propia autenticidad, ¿no? Y por supuesto, adentro de todo eso está el tema de nuestra fe, ¿no? ¿Qué es lo que dice Dios de nosotros? Pero Dios, a través de su palabra, marca ciertas pautas que nos ayudan a direccionarnos mejor, pero hay mucho espacio libre para ya sea interpretación, exploración y desarrollo personal, donde nuestro entendimiento de Dios y nuestra fe no se convierte en una limitación, sino se convierte en una oportunidad para desglosar una serie de oportunidades que generan una transformación personal, que producen un impacto positivo en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Esa parte de esa autenticidad también es aprender a afrontar el cambio, ¿no? Claro. Que cambiamos y podemos igual mantenernos en esa búsqueda, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué tan importante tú consideras es atreverse a tomar riesgos, a vivir una aventura, a seguir creciendo, surgiendo y tatuándose? Y tatuándose, ¿no? En medio de todo eso. Mire, yo creo que es clave. Algunos que están conectados o viendo este video no saben, yo pasé por una situación de salud muy fuerte hace unos años y recién en el año 2017 pudieron encontrar con mi diagnóstico en un cáncer bien complicado que me estaba pues destruyendo el cuerpo, ¿no? La vida, el funcionamiento, mi capacidad para hablar, para respirar, para moverme, una serie de cosas, ¿no? Complicado. Y yo me estaba muriendo, ¿no? Entonces mi
mi apreciación sobre la fragilidad de la vida o sobre la oportunidad en el tiempo, no sobre las posibilidades de impacto, mi apreciación sobre ciertas cosas es distinta, porque yo perdí muchas de mis funciones, estaba con constante dolor y a pesar de eso pude pasar por mi proceso y recibir o quedar bien, no estar saludable. Pero dentro de lo saludable, mi cuerpo quedó con un sinnúmero de impactos negativos, ¿no? de efectos. Entonces, para mí cuando hablamos del futuro, de tomar riesgos y vivir una vida de aventura, está conectado con momentos de dolor o momentos de pérdida o tiempos de quiebre, ¿no? Que me dan a mí, al igual que otras personas, una perspectiva distinta del presente orientado hacia el futuro. Entonces, para alguien como yo, por más que yo me considero una persona muy temerosa, con una personalidad quizás emocionalmente un poco más frágil que el resto, tengo y he podido desarrollar a través de los años una postura más abierta y más atrevida a poder tomar riesgos y a ir detrás de una aventura, ¿no? ¿Por qué? Porque considero que esa es la mejor forma de vivir, porque creo que tengo todavía mucho por hacer, por lograr, muchas cosas nuevas por descubrir, muchas personas con las cuales interactuar, muchos puentes que construir, muchos proyectos que impulsar, y para mí eso es muy emocionante. Pero también entiendo que si yo no suelto, que si yo no arriesgo, que si yo no me atrevo, que si yo no me confronto a mí mismo, incluyendo mi lista grande de miedos, ¿no? Hay cosas que yo no voy a experimentar. Por más de que mis emociones y mi manera de ser lo puede justificar muy bien, ¿no? Entonces, la decisión es una decisión personal muy clara, ¿no? Indiferentemente de cómo yo me sienta y lo que piense en diferentes momentos, la apuesta siempre va a ser, por supuesto, alineada a mi propósito, ¿no? La apuesta siempre va a ser una apuesta hacia el riesgo, la aventura y los nuevos comienzos. Yo creo que yo puedo ver mucho la mano de Dios en nuevos comienzos. Yo creo que puedo ver milagros en nuevos comienzos, pero para hacer esos nuevos comienzos y ser parte de estas nuevas aventuras, creo que todos tenemos que tener y desarrollar una postura bien alta para poder soltar. Así es. Una cosa es una ancla positiva o un pilar o una base, y otra cosa es un ancla y una base que no nos deja avanzar. Claro. Y en mi caso y en nuestro caso creo que ha pasado eso. En cada etapa de nuestra vida donde se abren oportunidades, creo que ha estado en la oportunidad de poder abandonar, dejar atrás ciertas cosas y entrar hacia lo nuevo, que a veces es lo nuevo que incluye lo desconocido, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de lo que te estás tatuando? Uh-huh. ¿Qué significa? ¿Qué es? Claro, porque para mí tiene mucho sentido, ¿no? Hace unos años conocí a un muchacho, de hecho en el 2019 había acá en un local acá en Barranco una exposición que se llamaba, creo que Forastero. Este muchacho venezolano contando su historia migratoria, su viaje migratorio de diferentes lugares, y una exposición muy, muy chévere, alucinante, ¿no? Tuve el chance de poder ver las imágenes, los cuadros, después pude conocer al artista hace unos años y nos hicimos buenos amigos, ¿no? Compartimos, hablamos, de hecho hace unos días estaba con él conversando. Y en medio de los cuadros y las cosas que él podía crear y el estilo tan particular que tiene, yo le pedí en un momento que hiciera una imagen para ponerlo en mi chaqueta, en mi casaca, ¿no? Que te dimos del Día del Padre. Que me la regalaron del Día del Padre. Y me encantó porque era una imagen que dentro del cuadro, que es lo que me estoy tatuando en este momento, que incluía diferentes personajes haciendo cosas, y adentro de estas actividades eran personajes que pareciera como si se estuvieran lanzando hacia el vacío, como si se estuvieran saltando hacia un precipicio o algo así, ¿no? O si estuvieran volando, depende cómo tú los ves, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención porque yo le pedí que envolviera o hiciera algo que envuelve potencial. Y la palabra potencial está muy conectada con la palabra posibilidades. Yo creo que mientras uno se enfoca en desarrollar su potencial, aquello que como Dios nos ha creado y lo que ha depositado dentro de nosotros, podemos descubrir constantemente que hay siempre nuevas posibilidades. Y eso para mí es un mensaje de esperanza.
el que me digas que no importa lo que ha pasado, no importa lo que he vivido, hay una posibilidad de un mejor futuro, de un mejor desarrollo, de un mejor desenlace, para mí es algo maravilloso. Y todo está conectado, por supuesto, con el amor de Dios. Entonces, para mí, el yo enfocarme en el amor de Dios me recuerda que adentro de todo escenario, como Dios es amor y Dios me ama, hay siempre mucha esperanza. Y por eso me estoy haciendo esta pieza, ¿no? Que lo tengo en mi casaca, aunque me la quiero también llevar un poco como de recuerdo en los diferentes lugares o momentos donde yo esté, ¿no? Donde tengo esta pieza que simboliza posibilidades. Y para eso hay que poder soltar, tomar riesgos y a veces lanzarse al vacío. Excelente, bueno, pues gracias por todos esos nuggets de sabiduría. Ahí les iré mostrando el resultado final dentro de un rato. Sí, ¿algo más que quieras hablar? ¿Que no, nos yo quieras creo, comentar? No, yo creo que eso es todo. ¿Nos quieras deleitar? Yo creo que eso es todo. Yo creo que mientras uno se atreve a descubrir, se atreve a cuestionar y a expandir un poco la mente, creo que uno quedaría muy impresionado de lo que puede aprender. Hace unos días hablaba con un familiar que es un líder de una iglesia que está en mucho desarrollo y crecimiento, y él me hablaba de la postura que él tiene para poder desaprender. Y eso me llamó mucho la atención porque es un concepto que yo había escuchado ya antes, pero tenía mucha razón, ¿no? Creo que para entrar en cosas nuevas hay cosas que yo tengo que desaprender, porque creo que uno arrastra muchas mañas, muchas costumbres, muchas taras que a veces no nos dejan avanzar. Y para eso mi llamado o mis palabras finales sería que a veces necesitamos ayuda, ya sea a través de un podcast, de un libro, de una persona o de un profesional. Yo creo que en diferentes momentos, en mi caso, Dios ha utilizado a ciertas amistades como un terapeuta o un psicólogo para ayudarme a procesar ciertas cosas que no me estaban dejando ver el panorama muy claro. Y yo le agradezco mucho a Dios por proveer esto como un recurso en mi vida que me permite a mí avanzar cada vez mejor. De hecho, en unos días me voy a seguir reuniendo con mi psicólogo, porque creo que uno tiene muchas cosas que procesar, muchas cosas que sanar, y si en realidad le creemos a Dios por un mejor futuro, entonces tenemos que atrevernos a veces ir un poco hacia nuestro pasado y trabajar algunas áreas que no hemos trabajado muy bien, ¿no? Creo que eso es todo, ¿verdad? ¿Algún último detalle, baby? No, aquí hemos cubierto todos los puntos en los cuales te querías expresar. Fenomenal. Bueno, ya les mostraremos en un rato un poco el resultado final. Pero hasta aquí llegamos, así que ha sido un gusto poder compartir con ustedes, poder hacer esto juntos, también contigo y con las personas que nos están viendo, animarlos a que puedan seguir siguiendo o suscribiéndose al canal, ¿no? Que puedan darle like, que puedan compartir y pueden checar también nuestra página de Instagram, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo diferentes recursos, diferentes pautas, información que puede ser de mucha ayuda para cada persona que nos ve. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.